Vamos a dar comienzo a este encuentro del día de hoy. Los vínculos. O más bien, digamos, el título correcto sería construir vínculos saludables, ¿no? O sea, cómo los vínculos construyen nuestra salud, cómo aportan a nuestra salud y cómo podemos hacer nosotros para pulir los vínculos que tenemos y de esa manera tener una vida más saludable, una vida emocional interna más saludable. Es importantísimo el tema de los vínculos. Y yo me he dado cuenta en los últimos años cómo influyen en la salud. He tratado de trabajarlo desde varios lugares con mis pacientes, tratando de, por un lado, en los vínculos podemos encontrar síntomas, podemos encontrarnos a nosotros mismos en un vínculo, encontrar nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras sensaciones, esas sensaciones que no son desagradables y que se constituyen muchas veces en los síntomas que buscamos en la homeopatía para entender la enfermedad. Y aparecen en los vínculos porque básicamente todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con los vínculos. Somos animales sociales, animales vinculares. Y tenemos vínculos prácticamente desde el nacimiento, incluso desde antes ya empezamos a relacionarnos con personas y a forjar nuestros vínculos. Estos vínculos también nos van a influir una vez que ya estamos curados, porque muchas veces en el proceso de sanar una enfermedad crónica nos empezamos a dar cuenta de que entramos en conflicto, como yo siempre digo, con el ambiente que nos rodea. Y parte de entrar en conflicto muchas veces tiene que ver con nuestros vínculos y muchas veces, y en general, se da con vínculos cercanos, con quienes uno vive, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a hablar de vínculos, hay muchas áreas donde hablar, ¿no? Muchas áreas de qué hablar acerca de vínculos. Por un lado está el tema de el tipo de vínculo. No es lo mismo el vínculo que yo voy a tener con un padre, con un hijo, que el que voy a tener con una pareja, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un jefe, con un subordinado de alguna manera, con un empleado. El vínculo que voy a tener con alguien que no conozco, el vínculo que voy a tener con alguien que sí conozco. Y un vínculo súper importante que no se tiene en cuenta, que es el vínculo con uno mismo. ¿Sí? ¿Cómo me vinculo conmigo mismo? Y justamente por muchas veces no tener en cuenta el vínculo con uno mismo como vínculo real, es que se cometen errores o muchas veces se sufre en los demás vínculos. Porque el vínculo principal, el vínculo que más sano tiene que estar para empezar, es el vínculo con uno mismo. Bien. Tipo de vínculo. Después, dentro del vínculo tenemos varias cuestiones. Por ejemplo, los límites. El límite es dónde termina mi espacio físico, psíquico, emocional, dónde termina mi espacio y dónde empieza en el espacio del otro. Y ahí vamos a tener temas como la responsabilidad, ¿sí? Temas como el cambiar al otro, cambiar yo, temas como el ayudar o no ayudar. Después tenemos el vínculo en tanto lo que recibo de un otro, ¿sí? Un vínculo es un intercambio energético, pero no energético místico solamente, no hablando en ese sentido, sino que realmente dos personas, si uno se pone a pensar, son dos sistemas abiertos, donde hay intercambio constante de palabras, de gestos, de actitudes. Compartimos espacios, ¿sí? Virtuales, hoy en día muchísimos espacios virtuales, espacios físicos. Entonces, un poco en la medida en que yo voy viendo mis vínculos y voy conociéndome a mí mismo, es que puedo entrenarme en el hábito de vincularme. Tal cual, así como les estoy diciendo. Porque el tema de los vínculos es algo que se construye, es un proceso de construcción. Es algo que yo me voy entrenando. Yo a mis pacientes les digo muchas veces que no se trata solo de venir al médico y buscar el medicamento y los síntomas y demás, sino que, como dice Hahnemann en el parágrafo 9 del Organon,
una vez que ya se alcanza la salud física, dice, de este modo nuestro juicioso espíritu puede disponer de este instrumento vivo y sano para lograr los propósitos más elevados de la existencia. Y suena como muy elevado, ¿no? Muy mágico, pero leer cosas, frecuentar lugares, conversar con personas que construyan mi espíritu, tiene que ver con la salud y no tiene que ver con un medicamento. Tiene que ver con una actitud vital de buscar aquellas cosas que me nutren espiritualmente. Cuando digo espiritualmente no me refiero a necesariamente algo, digamos, religioso, ¿no? Sino como que me nutren en ese lugar mío que es tan íntimo, es tan mío que no puedo afectar con medicamentos, que está más allá de lo que es lo físico, lo metafísico, ¿sí? Y los vínculos son importantes, es una parte importante de esto. Primero principal, como digo yo, el vínculo con uno mismo. ¿Qué vínculo tengo conmigo mismo? Por ejemplo, ¿cómo converso? ¿Converso conmigo mismo? ¿Tengo conversaciones? ¿Tengo una intimidad conmigo mismo? ¿Paso tiempo conmigo mismo? En el Principito hay un párrafo, ¿no? Hay una parte donde él habla de las rosas, ¿no? Y como que cuanto más tiempo le dedica a la rosa, ¿no? Mejor no hay como una cuestión entre el tiempo que le dedica a la rosa y la amistad con esa rosa, y que es esa rosa y no todas las demás rosas, ¿no? Entonces yo soy mi propia rosa, yo paso tiempo conmigo mismo. ¿Qué tiempo paso conmigo mismo? ¿Qué tanto me conozco? Porque una de las bases fundamentales para vincularse es conocer. Si yo no conozco, si yo quiero vincularme con, por ejemplo, en el caso espiritual, quiero vincularme con un Dios o con un concepto de Dios, lo tengo que conocer, si no, ¿cómo me vinculo? Si me quiero vincular conmigo mismo, me tengo que conocer, si no, ¿cómo me vinculo? Si me quiero vincular con un otro, por ende, ¿cómo me voy a vincular si no lo conozco? ¿Sí? Entonces, ¿qué tiempo paso conmigo mismo? ¿Cuánto tiempo paso conmigo mismo? En silencio, conectándome con mis pensamientos. Yo muchas veces les digo, ¿no? Que se conecten con sus deseos, con qué quieren, con dónde están parados, con pararse un segundo y empezar a ver mi vida, contemplar mi vida. Contemplar quién soy, qué hago todos los días, qué siento cuando lo hago, a qué me dedico. ¿Era lo que yo soñaba? De chico, ¿qué quería? ¿Qué soñaba? ¿Qué pensaba? ¿Cambié? ¿En qué momento? ¿Por qué? Son un montón de preguntas que uno olvida hacérselas. Diría, no olvida hacérselas. Hay una suerte de educación de la ignorancia, ¿no? Como una educación hacia lo externo. A mí me educan para prestar atención a lo externo. Tengo que conocer la naturaleza y lo que está en el exterior, medio de la manera que me dicen que lo tengo que conocer, pero nunca se habla de un conocimiento propio. Y fíjense qué importante, porque una de las cualidades que nos separan a lo mejor del animal es la reflexión, que es la capacidad de autoconocimiento y autoevaluación de mis propios actos e impulsos. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Podríamos profundizar un montón en el tema del autoconocimiento, pero eso sería como empezar a hacerse las preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿O quién creo que soy? ¿O quién siento que soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Estoy contento con lo que hago? ¿Sí? Empezar a conectarse con esas preguntas que quédense tranquilos que aparecen en cuando te quedas solo y apagar la televisión. Apagar la televisión, o sea, dejás el celular a un costadito, te quedas sentado así 5 minutos y te empiezan a llevar todos los pensamientos de todas las cosas que te deberías haber pensado en algún momento de tu vida y no pensaste. Y que de alguna manera apagaste con otros estímulos, ¿no? Entonces, una vez que yo me conozco, puedo entender un montón de cosas. Y lo principal es aceptar. La aceptación no es resignación. ¿Sí? Como yo siempre digo, en este tiempo moderno hay como una tendencia al reduccionismo, a reducir al mínimo posible y lo más fácil cualquier concepto. Y en esa reducción se cae en lo fácil, en lo sencillo, en lo que es, digamos, así nomás. Y la aceptación no es resignación, no es bueno, está bien. No. La aceptación tiene que ver con entender que en el momento presente las cosas están de esta manera. Lo que yo veo es así y lo reconozco como cierto, como verdadero. Porque solo cuando yo reconozco algo como verdadero, como cierto, puedo pretender cambiarlo. ¿Sí? Si yo no lo reconozco,
no lo entiendo como verdadero, o me resigno a que es así, bueno, yo soy así, no hay cambio, no se produce el cambio. Y esto vamos a ver que es súper importante, porque en el vínculo con el otro, la aceptación va a estar ligadito al perdón, a la gratitud, al arrepentimiento y a la transformación del vínculo. ¿Sí? Ahí tiene varias palabras y vamos a ir hablando un poco de eso en la medida que me dé el tiempo. Entonces, conocerme a mí mismo implica aceptarme. Y ahí viene la relación que yo tengo conmigo mismo. ¿Qué relación tengo conmigo mismo? ¿Es una relación sana? ¿Es una relación saludable? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Cómo me juzgo a mí mismo? ¿Sí? Entonces ahí ya vamos a tener varios problemas. Si yo me juzgo de más, van a aparecer sentimientos de culpa. Y van a aparecer cuestiones que van a tender a retroalimentar esa cuestión de que yo hago las cosas mal. Si me juzgo de menos, va a aparecer una cuestión de negación de la realidad. Entonces aparece como esta cuestión de que me llevo mal con todo el mundo, pero porque no me entienden. ¿Sí? Porque no, bueno. Entonces, como todo, siempre está el equilibrio. Cuando yo me vinculo conmigo mismo, me tengo que perdonar a mí mismo en las cosas. Me tengo que aceptar. ¿Sí? Y aceptar, insisto, tiene que ver con esta cuestión de lo presente, que es verdadero, que es así, que no es de otra manera, es así, pero que no necesariamente se va a mantener en el futuro así. Que puede cambiar. O sea, la aceptación es el motor de todo cambio. Si no hay una aceptación profunda y verdadera, sincera, y hay otra palabra, la veracidad. La veracidad es esto, es ser sincero conmigo mismo, ser fiel a mí mismo. Porque yo puedo ser fiel a mí mismo estando equivocado y sabiendo que en esto que soy fiel y en esto que acepto de mí mismo no es algo que yo quiera ser, pero tengo que aceptar que soy así y tengo que aceptar que por acá es donde tengo que empezar a trabajar, por ejemplo. Entonces vemos que la aceptación, la veracidad, el autoconocimiento, son cosas que tenemos que empezar a cultivar primero para vincularnos con nosotros mismos. Porque ¿cómo yo voy a poder saber qué quiero, qué pretendo, qué necesito de un otro, de una otra persona, si yo no me conozco? ¿Sí? ¿Qué espero de un trabajo? Porque uno puede tener un vínculo con un trabajo, de alguna forma. No es un vínculo con una persona, es un vínculo con un trabajo, con una actividad, con una institución. ¿Qué vínculo? ¿Qué espero de eso si yo no sé qué quiero? ¿Sí? ¿Qué espero de mí mismo si yo no sé qué quiero? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer si no sé qué quiero? Hoy en día, lamentablemente, la poca definición en estos aspectos es causa de muchas de las que nosotros en homeopatía conocemos como enfermedades aparentes, que no son enfermedades reales, sino simplemente cuestiones de que al haber dejado de cultivar el espíritu, de haber dejado de cultivar el interior de la persona, esa persona empieza a caer en cuestiones de la cual ella misma es responsable. ¿Sí? Círculo vicioso, bueno, ahora lo vamos a empezar a ver un poco eso. Después, si yo hablo del vínculo espiritual, bueno, hay personas que a lo mejor son creyentes, entonces, bueno, hay un vínculo con la divinidad, sea una divinidad externa, sea una divinidad interna, ¿sí? Está muy vinculado al conocimiento de uno mismo, ¿sí? Porque las deidades, las personas que tienen dioses o que adoran dioses en el exterior, de alguna manera se les pide una mirada en el interior. San Agustín decía: Dios, yo te buscaba ahí afuera y no me di cuenta que todo el tiempo estabas acá dentro mío, ¿no? O sea, como esta cuestión de que... Y las personas que creen en una deidad interior, lo mismo tienen que empezar por el interior. Y fíjense qué coincidente con la ley de curación homeopática, ¿no? De adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. El gran maestro de la homeopatía, Pasquero, decía que cómo te das cuenta que alguien se está curando, porque fluye desde el egoísmo al altruismo, es decir, de adentro hacia afuera. ¿Cómo nos enfermamos? También de adentro hacia afuera. Guardamos cosas en nuestro interior, sufrimos cosas en lo más profundo de nosotros, y eso es lo que después se va encontrando su vehiculización hasta el exterior, hasta que aparecen los síntomas. Entonces todo tiene coherencia en ese sentido. Fíjense, cuando yo me vinculo con un otro, ahí surgen varias instancias.
¿no? Porque según el tipo de vínculo van a surgir diferentes problemáticas. No es lo mismo las problemáticas que pueda surgir en un vínculo con una pareja, por ejemplo, que pueda surgir con un hijo, que pueda surgir con un padre, con un jefe, etc. Pero si bien esto es muy complejo y te daría para hablar un montón de cada una de estas relaciones, ¿no? Hay como tres aspectos, tres cosas que me gustaría tocar. Una es el tema de los límites, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es algo que requiere mucho trabajo, comprender hasta dónde es mi responsabilidad que este vínculo fluya, que este vínculo se construya, que este vínculo florezca. ¿Hasta dónde tengo que poner yo? ¿Hasta dónde tengo que dar yo? ¿Hasta dónde le corresponde al otro? ¿Sí? Porque muchas veces nos encontramos queriendo cambiar a otra persona. No sé, y que se ajuste a nuestras necesidades, a nuestros caprichos. Necesidades que pueden ser muy reales, ojo, ¿eh? Y cambios que a lo mejor creemos que al querer cambiar a otra persona, esa persona se va a beneficiar. Es decir, yo no estoy hablando de una mala intención desde el querer cambiar a otra. A veces uno lo hace con todo el amor del mundo y con la mejor intención. Pero tengo que entender que mi deseo no se le puede imponer al otro. La otra persona puede tomar mi deseo, puede tomar mi consejo y puede simplemente ignorarlo o estar en desacuerdo porque está teniendo otro proceso vital. ¿Sí? Y ahí es donde yo veo que surgen muchos conflictos. Y diría que es un área común entre padres e hijos, entre parejas y demás, el tema del deseo propio y el deseo propio sobre el otro. Y es algo que es muy dificultoso de trabajar, debo admitirlo, porque me ha pasado, me pasa, y lo veo muy frecuentemente. Les recomiendo acá que lean, a mí me ayudó muchísimo para entender un libro, ya lo he recomendado en otras circunstancias, pero me parece que es fantástico, de Erich Fromm, que es un psicólogo, que se llama El arte de amar. ¿Sí? Y ahí describe un montón de relaciones y cómo se comporta el amor entre personas, ¿no? Y cómo en los últimos años, sobre todo en el siglo XX, ¿no? se ha como mercantilizado el amor, donde uno medio como que tranza en el dar y en el recibir, esto se ha convertido en una suerte de transacción, donde uno da porque en algún punto está carente. Y eso es muy fuerte, porque uno a veces cree que es generoso, uno a veces habla de la generosidad y se jacta de ser generoso, y cuando uno empieza a hurgar, en algún punto ve la carencia, porque en algún punto ve que con él no son generosos, que no es apreciado como debería, etc. Entonces ahí vemos esto que dice Fromm, que es, ojo, ¿no será que la generosidad está tapando, camuflando una gran carencia? ¿Sí? Porque de eso se trata, el amor se trata de dar desde la abundancia, es decir, lo que yo te doy es porque me llena tanto que te cae, no es porque yo te dé porque después necesite. Y está muy ligado a el concepto de la libertad, ¿no? Y Erich Fromm también tiene un libro interesantísimo que se llama Miedo a la libertad, se lo recomiendo, es más pesado, pero se lo recomiendo también, que tiene que ver mucho con los vínculos de la sociedad del día de hoy, la sociedad de hoy y los vínculos no solo con las personas, sino con la sociedad en general, con lo humano en general. Ser libre implica poder, de alguna manera, comprender que la vida es un devenir y poder fluir en ese devenir. ¿Sí? O sea que la libertad más libre, aún siendo la libertad más libre, no es totalmente libre. Porque para yo poder manejar y tener control absoluto tendría que conocer todas las variables y posibilidades, y no las conozco. Pero sí poder surfear entre eso. Pero eso requiere mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que tiene que suceder? O un poco nos educan para eso. Nos pintan una libertad que está en exceso, ligada a un montón de peligros. Nos pintan la libertad como algo peligroso, como algo
complicado y nos ofrecen una solución en la cual podemos transar y ceder esa libertad a cambio de ciertas garantías. ¿Sí? Es decir, la angustia existencial del ser humano, del sentirse separado, de la angustia de separación, la angustia de no sentirse incluido, de no sentirse parte de algo, la soluciono entregando esta libertad y diciendo, bueno, pero me van a cuidar, pero voy a recibir por una seguridad de que voy a tener, mi trabajo va a estar acá, voy a ganar mi sueldo a fin de mes, también no estaré muy conforme, pero bueno, me pagan el gimnasio, me regalan una lapicera por día, bueno, tengo como ciertas cosas cubiertas, ¿no? Lo cual es totalmente válido. Pero el punto es que un paso antes de eso yo me tengo que preguntar si eso es lo que yo quiero, si eso es lo que yo elijo, si eso es lo que yo prefiero. ¿Sí? Porque la otra opción también es válida. Es válida y es real y es posible. Bien. Entonces, la mayoría de nosotros en algún punto tiene una carencia. ¿Sí? En algún punto muy íntimo, muy profundo. El punto es descubrir a dónde, por qué y qué hay en mí que me puede permitir llenar esa carencia. Es decir, con qué me puedo conectar que a mí me nutra de tal manera que yo pueda realmente superar esa carencia. Yo en mi caso encontré la cuestión espiritual, ¿sí? Encontré la conexión con Dios, pero eso es mi caso particular, ¿no? Cada uno es libre de encontrar el suyo, pero el punto es el punto es tratar de resolver esa carencia para poder dar desde la abundancia. Y les puedo asegurar que cuando eso sucede, se empieza a transformar los vínculos. Porque uno ya no necesita que el otro me dé nada a mí. ¿Sí? Y entonces empiezo a poder vincularme yo desde el lugar, no desde el deseo y la necesidad, sino desde el amor. Hay otro libro muy interesante que se llama El caballero de la armadura oxidada, y en un momento el sabio le pregunta al caballero, ¿vos amás porque necesitas o necesitas porque amás? O sea, ¿es amor o es necesidad? ¿Cuántos vínculos uno ve que tienen más que ver con esta necesidad que con el amor verdadero? ¿Cuántas veces vemos personas que a lo mejor, bueno, está bien, pero acá estoy cómodo con esto que está pasando en el trabajo, con esta pareja, con mis padres, con etcétera, con mi amigo, con lo que sea, en este grupo? ¿Por qué? Porque lo contrario implica cambiar de esto que yo tengo a lo que quiero. Este paso implica una ruptura y estar de vuelta en ese estado de angustia de estar separado. Tengo que romper con esto para volver a construir de cero. Y eso asusta un montón. Pero reconocer que me asusta, y reconocer que es un proceso, y reconocer que la voy a pasar mal, también es como saludable. Es saludable pelearse con eso, es saludable sufrir por eso, es saludable sufrir. Es saludable, ¿no? O sea, hasta es lo que me hace ser mejor tener problemas. Si yo no tuviera problemas, no tuviera nunca desafíos, no tuviera nada en el camino, ¿cómo me conozco a mí mismo? ¿Cómo me supero? ¿Cómo evoluciono? ¿Cómo crezco? ¿Cómo? Si no tengo nada que me motive. ¿Sí? Y ahí salgo yo a vincularme con un otro. Entonces, bueno, las posibilidades son muchísimas, ¿no? Pero como les decía, hay pocas cosas en las que quiero reparar. Otra cosa que suele suceder muchísimo es el tema de, bueno, obviamente las peleas. Como lo más frecuente en un vínculo, ¿no? Como decir de alguna manera, es que la gente se pelea entre sí. En la pareja, los hijos, padres, etc. Y algo que yo suelo observar mucho es la poca capacidad de manejo de las situaciones. ¿Por qué? Porque uno, de alguna manera, no se entrena. Yo digo, esto no es algo que viene o no viene. Como yo dije, los vínculos se trabajan y las cosas se trabajan, se entrenan. Uno puede entrenarse en cosas.
empezando por cosas fáciles, y después uno se va viendo que realmente puede manejar situaciones difíciles. Entonces, en el tema de los enojos, ¿qué es lo que suele suceder? Suele suceder que hay una carencia indiscriminada, una epidemia de falta de prudencia. La prudencia es una virtud. La virtud es algo que se trabaja, se construye, no es algo que viene de... Uno puede ser virtuoso, puede venir con cierta... Pero la prudencia es algo que se trabaja. Se trabaja como se entrena un músculo. ¿Sí? Todas estas cuestiones se entrenan como si fueran músculos, digamos, ¿no? O sea, empiezo con una pavadita y después voy logrando ser cada vez más prudente. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es... Yo estoy vinculado con alguien. Esa persona un día viene y me contesta mal. Yo tengo dos opciones. O le contesto mal porque me enojé. Porque me enoja, obviamente. Me contesta mal, me enojo. Por supuesto que me enojo. O paro la pelota y digo, espera, si nunca me contesta mal, me estás contestando mal. Algo le puede llegar a estar pasando. Dos opciones. ¿Sí? Siempre tengo esas dos opciones. La vida es elección todo el tiempo. Siempre tengo esas opciones. Si yo elijo la primera... Bueno, yo le puedo contestar y ya la pelota pasa al campo del otro. Y el otro puede, de vuelta, tiene dos opciones. Sí, la verdad que se enojó porque yo le contesté mal. Yo tengo que contestarle como le contesto siempre, ¿no? Y nada, cualquiera, me pasó esto y puedo pedir perdón. Opción 1. Opción 2, decir, encima que yo vengo mal, él o ella me viene a decir esto. ¿Qué le pasa? Y empieza, eso no termina más. Porque termina cuando termina, no sé, cuando todos se cansan, cuando uno se cansa. Siempre termina porque uno se cansa o no, o se escala hasta donde tenga que escalar. Y fíjense que empezó a lo mejor con una pavada. Entonces ahí hay dos cuestiones. La prudencia y otra cosa es la inteligencia. Si yo sé que hay algo que me molesta, ¿bien? O que me dice algo que me molesta, y yo sé que no es lo normal en esa persona, bueno, puedo primero no decirle nada, ¿sí? Dejarlo pasar y después llamarlo a la reflexión y ver. Segundo, si el otro hace algo que me molesta y yo no, o sea, lo hace algo que no es hacia mí, me cebo mate caliente, vamos a dar una pavada bien pavada. Yo tengo dos opciones, pensar que me cebó el mate caliente a mí a propósito, entonces decirle, ¿pero qué? Está caliente, no te diste cuenta, y empezar, y ahí empieza. O la otra es correrme a un costado y no ser el blanco de la acción del otro. Eso es algo que yo puedo hacer. Ante eso que viene, que me molesta, yo me puedo correr. ¿Sí? Entonces cuando yo me corro, yo lo que observo es algo que a mí me molesta, pero el otro no tiene por qué saber que a mí me molesta. Entonces yo puedo decirle, che, mirá, este mate está recaliente. Queda ahí. Listo. Entonces, el punto es, como yo decía recién, es entrenar. Y uno dice, bueno, no, pero a veces hay cosas que, no sé, y uno puede poner un ejemplo de algo muy grave. Sí, es verdad. O sea, hay cosas graves que uno lo superan, pero siempre está esa posibilidad. Pero si yo entreno en este sentido, empiezo con pavadas, cosas medianas, no tan graves, también las voy a poder manejar. Y obviamente siempre puede haber algo que me saque del eje, porque de eso se trata la vida. O sea, yo puedo saber manejar la bicicleta perfectamente y bajar una montaña empinada, pero basta que yo pase por una boca calle y que venga un tipo borracho a 120 y me lleva puesto. Pero es que no sabías manejar la bicicleta. Sí, yo sé manejar la bicicleta perfectamente, pero las cosas pasan, hay cosas que pasan y que uno no puede prever, predecir y manejar todo, porque nosotros no somos robots, no somos inteligencias artificiales, somos inteligencias humanas. ¿Sí? Entonces no estamos libres de que venga algo y irrumpa nuestra conciencia, como dije en uno de los vivos anteriores, irrumpa nuestra conciencia y nos genere un desequilibrio. ¿Sí? Y de ahí puedo yo enfermar o lo que sea, porque hay cosas que uno no está preparado. ¿Sí? Pero si uno empieza a entender que en estas pequeñas cosas uno puede hacer un gran cambio, ¿sí? Lo que va a suceder es que uno va a estar menos susceptible de enfermarse o de caer en ciertas actitudes o caer en ciertos vínculos o caer en ciertas situaciones que a uno a la larga, la repetición de eso mismo, te va a llevar a enfermar. Capaz no una vez, capaz no dos, capaz no tres, pero a la larga es como que te estás exponiendo a algo que no es necesario exponerte, que vos podés tranquilamente mejorarlo. Nada, eso es un tema súper importante, ¿no? Digo, son como todas puntas que voy tratando de tirar
en virtud del tiempo y en virtud de no ser demasiado denso en lo que estoy diciendo y tampoco extender demasiado. Pero son como puntas que voy tirándoles como para... Que yo muchas veces se las digo a mis pacientes en el consultorio. Otro día una paciente mía que ya venía en su tratamiento súper bien, mejorando un montón la parte física, etc. Me empezó a decir que tenía dificultades en su vínculo con su pareja. Entonces le digo, bueno, ojo, porque si vos te estás curando en un montón de sentidos, es lógico que a lo mejor empieces a despertar y empieces a ver las cosas de diferente manera. Y cosas que a lo mejor antes tolerabas, o antes no decías nada, o antes preferías evitar esto, aquello, lo de más allá, ahora no. ¿Por qué? Porque volviste vos a tu sensibilidad y a tu funcionalidad normal, habitual. Entonces es lógico que, bueno, entonces a partir de ahí le digo, bueno, entonces ahora esto no termina acá. El tratamiento homeopático puede terminar acá, pero de ahí en más sos vos aprendiendo a gestionar tus vínculos, cultivando tu espíritu, cultivando aquellas cosas en tu interior. Eso ya no lo puedo hacer yo con ningún medicamento, eso depende de vos. Porque no se trata de volver a ser quien eras, se trata de volver a ser una mejor versión de quien vos eras, para que no vuelvas a caer en lo mismo, porque quien eras terminó acá donde estamos hoy en el consultorio. Entonces, quien podés llegar a ser va a depender de mí muy poquito. O sea, remover, digamos, esa enfermedad dinámica con el medicamento homeopático, pero de ahí en más va a depender de vos. Otra cuestión que tenemos muy mal, creo muy mal arraigada, ¿no? Quizás parte tiene que ver por la educación occidental sobre todo, sí, occidental y lamentablemente en muchos casos cristiana, ¿no? El tema de la culpa. Yo siento que ahí hay algo que no se termina de entender bien. Entonces se entiende para cualquier lado y terminamos en un círculo vicioso culposo horripilante que no es constructivo sino que es destructivo, siendo que se parte de una sabiduría que dice todo lo contrario, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, de un libro como es la Biblia, o como de una doctrina como es la doctrina cristiana, ¿no? Original, que está escrita, digamos, que pretende una cosa, se termina enseñando lo contrario, ¿no? Como si fuera tomar conceptos para bajar línea y medio gobernar o dominar a las personas y no en realidad entender lo que realmente quiere decir ese texto, que es todo lo contrario. Cuando uno habla de la culpa, el arrepentimiento y el perdón, bueno, son temas enormes, ¿no? Uno piensa que uno piensa que el perdón es algo que uno le pide al otro como si fuera avalame o perdoname para que yo pueda mejorar, sentirme mejor, cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es al revés la cuestión. O sea, yo me arrepiento, Agustín, me arrepiento, porque entiendo que esto que hice, acepto que te hice daño, que te molestó, que está mal, que lo que sea, acepto. Y el arrepentimiento en mí funciona como motor de cambio. Y entonces yo el perdón, te pido perdón o te digo que me disculpes, ¿sí? Para notificarte de que en mí está operando un cambio. Solo cuando el arrepentimiento es verdadero. Vamos a decir la verdad, ¿no? Cuando el arrepentimiento es verdadero, eso es el arrepentimiento. El otro me perdona, ¿para qué? Para sacarse él la angustia de lo que yo le hice. Entonces el perdón es algo que el otro me da, es un intercambio, ¿sí? No es algo que si el otro no me valida yo no puedo seguir adelante hasta que no me perdone. Si el otro no me perdona va a ser un problema de él, porque él se va a quedar con la angustia, se va a quedar con el enojo, se va a quedar con el rencor. Entonces, ese es el fin de esta cuestión del arrepentimiento. No se trata de que, no, yo le pido perdón a Dios y Dios me tiene que perdonar porque si no me... No, o sea vos te arrepentís porque vos sos el que se propone el cambio, porque es para vos, no para el otro. Tu cambio es para vos ser mejor persona, no para que el otro diga, buenísimo, que se equivocó y ahora me pidió perdón, te voy a disculpar porque soy bueno. No, te voy a disculpar porque si no yo me quedo con esto acá adentro y prefiero no tenerlo adentro, prefiero realmente sacármelo.
Curiosísimo que en inglés perdonar se dice forgive, ¿sí? Forgive, que literalmente significa para dar, forgive, ¿no? Como medio literal significa eso. Entonces el perdón es eso, es para dar. ¿Bien? Y olvidar es forget, ¿sí? Es decir, literalmente significa para obtener. Entonces el olvido es algo que uno obtiene y el perdón es algo que uno da. ¿Sí? Esto de me olvido del agravio, no, o sea, no del hecho. Me olvido del agravio, me olvido de esa cosa que me hace sentir mal. ¿Sí? Y el perdón te lo doy, pero porque es una posibilidad para vos de arrepentirte. A mí si lo volvés a hacer, yo puedo elegir después de perdonarte, puedo elegir, mirá, este vínculo no me conviene, nos vemos, te felicito y que sigas bien y ojalá que puedas revertir toda tu situación o seguir vinculándome. Pero el hecho de que, porque uno entiende esta cosa, ¿no? El hecho de que, bueno, si perdono entonces sigue todo igual, está todo lo mismo que siempre. No, yo te perdoné, es decir, yo me saco de encima esta mochila del odio, de la bronca, del rencor, de lo que sea. Pero después de ahí, yo elijo, decir, bueno, a ver, la realidad es que yo no puedo volver a confiar, no puedo volver a lo que sea, me interesa. Pero yo me libero de eso. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ahí ya la culpa es algo distinto, ya la culpa no es algo que me maneja a mí. Si yo lo hice mal, sí, ya sé, lo hice mal. Pero yo no puedo cambiar lo que pasó. O sea, yo me moriría de ganas por cambiarlo, pero no. Y tampoco sé si me moriría de ganas, porque gracias a ese error, hoy me doy cuenta de esto, y mañana voy a ser mejor. Si yo no me hubiera equivocado, hoy no estaría donde estoy. ¿Sí? Estamos hablando siempre dentro de unos parámetros o de un rango de personalidad más o menos común, habitual, ideal, normal, ¿no? Como algo más. Siempre hay excepciones, siempre hay otras cuestiones, ¿no? Porque le pueden pedir perdón y ver que no se está arrepintiendo de nada, pero eso ya es un problema del otro. Yo no puedo perdonar y decirle, bueno, mirá, yo te perdono, está todo bien, pero vos no vas a querer cambiar porque vas a seguir igual. Entonces vos seguís tu camino, yo sigo el mío, está perfecto, ¿sí? Te deseo lo mejor. Y entonces, ya está. Yo me deslindé. Y esa persona, que bueno, que ojalá que pueda en algún momento darse cuenta. Ahí está la cuestión. ¿Sí? Perdonar no es igual a que todo siga igual. No, perdonar significa que yo me libero de algo. Arrepentirse no significa que todo siga igual. Ni que yo me tengo que... No. Ni que vos me tenés que habilitar a mí para poder... No, tampoco. Arrepentirse es realmente esto lo hice mal y no lo quiero volver a hacer. ¿Por qué? Porque experimenté un momento, una sensación, una situación o lo que sea de porquería y no quiero volver a repetirlo. Entonces yo soy consciente de eso. Por eso no lo voy a volver a hacer. Por eso me siento mal. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. Entonces, bueno, esto es trascendental. Es trascendental en una vinculación. Porque ya de repente me cambia el parámetro. Ya la culpa no es algo que yo llevo conmigo. La culpa no es algo que el otro me tenga que sacar a mí. Esa cosa que no, el otro me puede... No, el otro me tiene que habilitar a nada. ¿Está bien? Y yo tampoco tengo ese poder sobre el otro. Yo no tengo ningún poder sobre otra persona, de ningún tipo. Y el otro no tiene ningún poder sobre mí. O más dicho, el otro no tiene más poder sobre mí del que yo le doy a esa persona sobre mí. ¿Sí? Y ese poder que yo le doy al otro sobre mí va a depender de qué tanto yo necesite que esa persona ejerza ese poder sobre mí. Y bueno, y ahí ya... ya entramos en otro universo, ¿no? De las formas de vincularse y bueno, ya ahí tenemos formas normales, formas patológicas, ¿sí? Pero bueno, al margen de eso. Lo que yo digo es que hay un montón de cosas en las que uno puede pensar y construirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque uno experimenta que cuando uno cultiva ciertas virtudes, uno se siente mejor en el día a día, en todos los días. Cuando uno construye mejor sus vínculos, uno se siente mejor. Porque ¿de qué me sirve a mí tener madre, padre, hermanos, pareja, sobrino, jefe, etc.? Si ese vínculo a mí no me representa nada. Al contrario, me hace más mal que bien. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver qué puedo aportar yo al vínculo. Siempre. Siempre uno tiene que ver qué aportar uno al vínculo. Y después uno
tiene siempre la posibilidad de elegir. ¿Me vinculo o no me vinculo? ¿Sí? A veces esta posibilidad es más real o menos real. ¿Sí? O sea, quiero que se entienda esto, ¿no? A veces es más real, más fácil de llevar a la práctica, a veces menos fácil de llevar a la práctica. Pero en líneas generales, uno tiene como la posibilidad. ¿Sí? Entonces uno deja de proyectar en el otro los propios problemas de uno. ¿Bien? Entonces, el punto está en conectar, pues, insisto, como dije al principio, a todo esto, a los que llegaron ahora, el vivo va a quedar grabado en el feed, así que lo van a poder ver desde el inicio. Como digo, si yo me trabajo primero, me conozco primero a mí mismo, me conecto con lo que quiero, me empiezo a conectar, me vinculo primero conmigo mismo, el vínculo primario, primitivo que uno tiene que tratar de desarrollar. Desde ahí uno puede vincularse con el otro. Porque uno gana conciencia de que el otro es un uno como yo. O sea, experimenta más o menos el mismo rango de sensaciones y de autoconciencia que yo. ¿Sí? O sea, el otro es un yo que está afuera de mí. ¿Sí? Y que es su propio yo, su propia conciencia. Él es un individuo que está fuera de mí. Entonces yo ya no tengo poder sobre esa persona, no tengo ningún tipo no me pertenece, es algo que está fuera, física y obviamente espacial, emocionalmente. Entonces, ahí me preguntan si... Perdón que no llego a leer a veces las preguntas, porque a veces me hablo esto de verlos más o no verlos más, lo que digo es, uno puede construir y saber el tipo de vínculo que quiere y hasta dónde está dispuesto a trabajar en ese vínculo. Entendiendo que yo no puedo cambiar algo en otra persona. Y que primero tengo que ver si eso que quiero que la otra persona cambie no es algo que a mí me falte o que sea algo que yo necesite, ¿no? Porque yo lo necesito, quiero que el otro me lo dé o lo tenga. Y no, a lo mejor se trata de desarrollarlo, cultivarlo yo mismo. Esto que hablamos, esto de no dar desde la carencia. Entonces, no hace falta ser tan drástico como no verlo nunca más, o no verla nunca más. Se trata de, expresar, ¿uno qué puede hacer? Expresar las necesidades también. Que no estamos acostumbrados a eso. Estamos más acostumbrados a expresar como el deseo e tratar de imponer un cambio que de expresar una necesidad. Mira qué fácil es en un vínculo cuando yo, en vez de expresar, yo quiero que vos hagas, quiero que dejes de hacer, quiero que tal cosa, esto no, esto sí. Qué fácil que es decir, mira, en esto que haces, esto que pasa, esto que decís, a mí me hace sentir esto. ¿Sí? Entonces ahí yo ya no estoy diciendo que el otro tiene que cambiar. Yo ahí en esa simple frase yo estoy diciendo, vos haces esto que a mí me molesta. Y eso que a mí me molesta puede ser una combinación de dos factores. Algo mío personal que yo tengo que trabajar, pero también puede ser algo tuyo. Porque esto también de que todo lo que me molesta del otro es algo mío, no, un momentito. No es tan sencillo. Esa famosa ley del espejo, ¿no? Que es tan como eso, lo que veo en el otro en realidad es algo que me molesta a mí, esa cuestión así no es tan matemático. Nada es matemático en el ser humano. Nada, no existe. ¿Sí? Todos son individualidades. Entonces, pero yo diciendo lo que veo, lo que siento y lo que necesito, el otro puede elegir qué hacer, cómo actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy mostrando al otro, le estoy mostrando mi lado vulnerable, mi lado sensible. Estamos hablando de vínculos, sobre todo de vínculos cercanos, ¿no? O sea, uno no va a hacer esto con una persona que tiene conexión en el colectivo, ¿no? O sea, mira, la verdad que vos ronques mientras dormís en el colectivo a mí me hace sentir... No, o sea, es como eso, estamos hablando de vínculos cercanos, que a uno le importa, que uno quiere conservar, que uno quiere trabajar. ¿Sí? Y entonces uno puede generar un cambio también en el otro cuando uno muestra que uno mismo puede cambiar. Porque muchas veces, en todas las discusiones que hay, nos cuesta corrernos del lugar del ego. Nos cuesta ir con algo que nosotros queremos lograr y que el otro nos plante su necesidad. Pero si yo necesito algo, hay dos opciones. Puedo decir, ¿por qué el otro me dice esto? O puedo decir, yo necesito algo, pero el otro también es un individuo con necesidades. Entonces, si yo ante eso digo, bueno, abrazo lo que necesitas,
lo comprendo, charlémoslo. Y decir, bueno, ahora charlemos de lo mío. Entonces, a veces el ceder en algo le da impulso a la necesidad propia, ¿no? Y es un juego, es una danza, es un intercambio. Es increíble. Yo he leído El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un libro de decir, bueno, el arte de la guerra, nada que ver. Bueno, ustedes se sorprenderían de la cantidad de cosas que uno puede aprender de ese libro respecto de cómo uno va a vincularse. Sobre todo cuando tiene que vincularse en algo donde tiene que imponer su forma de pensar o las cosas que a uno le molestan, o cuando uno quiere, en un trabajo, por ejemplo, en el trabajo, en lugares donde uno tiene que a lo mejor ser un poco más belicoso que en un vínculo. Se supone, ¿sí? Sí, bueno, y ahí ya hay que revisarlo como desde lo más profundo. Pero se supone, por ejemplo, yo con mi pareja, se supone que yo la amo y ella me ama. Entonces, partiendo del amor, hay un montón de cosas que es como, no sé, la piedra fundamental. Hay un montón de cosas que yo digo que hay un supuesto de que yo amo a un otro y ese otro me ama a mí. Si no, todo lo que estoy diciendo no sirve. No aplica, ¿no? Por eso hablo de vínculos. Vínculos profundos, ¿no? Vínculos cercanos. Porque estamos hablando de que hay una base donde hay amor, un amor profundo. ¿Sí? En el trabajo, el amor que hay es un amor universal, el amor ágape que se llama. ¿Sí? Es el amor que yo tengo por la humanidad, por las personas, por un otro, por valorar la dignidad personal de una persona que no soy yo, que está fuera de mí. Ese tipo de amor. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo que ir a luchar por la paz, ¿no? ¿no? Esto es muy contradictorio, pero muy cierto. Uno tiene que saber elegir, digo, en el trabajo y también en casa. Uno tiene que saber elegir qué batallas va a liberar, cómo las va a liberar, en qué momento las va a liberar. En la medida en lo que se puede, planear una estrategia, no un plan maquiavélico para manipular. No. Es decir, ¿cómo puedo hacer que porque, a ver, el punto acá es que yo quiero hacer llegar un mensaje mío. Yo necesito, a mí esto me hace mal, a mí es algo que yo quiero que el otro se entere. Si yo quiero que el otro se entere, yo tengo que poder, en inglés, me sale la palabra en inglés, deliver, como entregar el mensaje de manera efectiva. Porque si no, ¿quién pierde? Yo pierdo. O sea, si yo voy de una manera y el mensaje mío no llega cualquier otra cosa y el otro me responde cualquier otro y yo, termina todo mal. Yo no, a lo mejor no me peleé, pero terminé yo como estaba antes o peor. Entonces, si yo sé que yo quiero entregar un mensaje, tengo que tratar de elaborar una estrategia para que ese mensaje llegue. Entonces, en un trabajo, en un vínculo laboral, por ejemplo, es muy importante eso. Entender qué batallas liberar y qué batallas no. No ir a pelearse con todos de cualquier forma porque sí, tratar de imponer, ni tampoco tratar de exigir, ni de demandar, ni nada. Esto es una danza, es un arte. Realmente es un arte. Yo creo que el arte de lo emocional es un arte. Es un aprender técnicas para un desarrollo personal, para reducir a lo más posible el azar. Esto de que las cosas puedan ser o no. ¿Sí? Se puedan dar o no. Los vínculos se puedan dar o no. De que me pueda llevar bien o no. ¿Sí? Insisto, vuelvo a decir. Siempre hay cosas que me pueden agarrar por sorpresa. Siempre me puede pasar que yo tengo un día malo y respondo mal. ¿Y cómo? Vos que te dedicás tanto a estudiar esto y yo respondiste mal, sí, porque yo sigo siendo humano. O sea, yo no dejé de ser un humano para ser una máquina el día que empecé a estudiar o empecé a cultivar las virtudes vinculares. No pasó eso. Yo nunca dejé de ser humano. Pero de 10 veces que podríamos haber peleado, ahora estamos peleando 3, 2. Y eso es fundamental. Eso es un gran logro. Eso es la gran conquista. ¿Sí? Es haber ganado todas las batallas. ¿Está bien? Porque después, nada, yo me vinculo con una persona, pero después tengo un vínculo con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros, con lo que sea. Y yo tengo que saber, ¿sí? Más o menos. Bien, entonces, esa es otra cuestión. Y después algo que tiene que ver con, que ya lo habíamos hablado cuando hablamos de meditación.
que tiene que ver con entender el poder de la palabra. Mi palabra tiene mucho poder. No la mía, no la de todos. Digo, tiene mucho poder. Entonces, si uno aprende en pequeñas cosas, ¿sí? En pequeñas cosas, uno aprende a cambiar palabras, después cuando uno tiene que realmente afrontar algo y hablar, eso fluye solo. Insisto, es un entrenamiento. Uno aprende a andar en bicicleta y el primer día se va a dar un palo. Después van a necesitar rueditas. Después le sacás las rueditas y después uno anda normalmente. Sí, te puede pisar un colectivo también, pero digo, vos aprendiste a andar en bicicleta y no estás pensando y siendo consciente de que andás y escuchas música y vas andando y mirando y no tenés que pensar en pedalear vos ya lo sabés. Y al principio vas a pasar entre dos autos y vas a frenar, vas a medir, pero ya después pasás normalmente, ves que le calculás y pasás. Entonces eso es algo que se aprende, se entrena. Acá lo mismo. ¿Sí? Entonces entender el poder de la palabra. Entender que uno puede expresar lo mismo de varias maneras. Y a veces elegir las palabras implica ganar victorias. La victoria, yo siempre digo, en un vínculo, cuando hay una discusión, la victoria no es ni de uno ni de otro, la victoria es de los dos. Porque si uno pierde y el otro gana, pierde el vínculo, pierde la relación, entonces perdimos los dos. ¿Sí? Tampoco es el empate. ¿Sí? Digamos, la discusión o la resolución de un conflicto solo se resuelve y solo se gana si hay victoria de los dos, no si tiene victoria uno y el otro pierde. Pero si no, no tiene sentido. Si yo discuto con mi madre y yo le gané la discusión y mi madre perdió y quedó triste, y si yo la quiero a mi madre y la veo triste, después me pongo triste yo porque la veo triste y ya está. Y perdimos los dos, por ejemplo. ¿No? Entonces la verdadera victoria es cuando ganan los dos y ese es el desafío. ¿Está bien? Entonces, el poder de las palabras es importante. El acostumbrar a tratarse con amor y con respeto. ¿Sí? Es algo que en la sociedad de hoy en día está olvidadísimo. Yo hace un tiempo me puse como hábito, además de saludar, hola, ¿qué tal? Sí, que eso lo hacemos todos. Hola, buen día, sí, quiero un café, etcétera, etcétera. Bueno, me acostumbré a desearle cosas buenas a las personas, al kiosquero, que tengas un hermoso día. ¿Sí? Al principio a veces me olvidaba, a veces lo hacía, ¿no? Ahora se me hizo un hábito. Entonces yo en general, y siempre tengo una conversación de un minutito agradable con la persona. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a pasar que uno se siente bien después de haberse vinculado un minuto con un kiosquero que fue a comprarle un chupetín. Porque hay una retroalimentación. Porque esa persona a lo mejor ese día saludó, hola, hola, un chupetín, tomá, gracias, listo, acá. Pero ese día alguien vino y que tengas un hermoso día. Gracias, ¿no? Y parece una pavada, parece una estupidez. Yo digo, bueno, dale, es una estupidez. Pero vos te sentís bien porque esa persona de repente que te estaba mirando con cara seria, de repente te sonrió. ¿Sí? De repente te sonrió, de repente lo descolocaste, quedó y te sonrió y se pone contento de que haya pasado eso. Entonces, hay algo en la actitud. ¿Sí? Entonces, poder desearle cosas a las personas, poder expresar lo que uno siente, poder realmente vincularse, si yo me vinculo conmigo mismo y entiendo lo que yo siento, poder expresarlo, poder decirlo a las personas cercanas, ¿no? Entonces cuando empiezo a conectar desde ahí de alguna manera, también empiezo a generar algo en el otro. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero va pasando, ¿sí? Y hay algo muy lindo que a mí siempre me gusta recalcar, ¿no? Hay un mandamiento que está, diría, muy usado, pero poco comprendido. Ya saben cuál es. Ama a los demás como a ti mismo. Está muy usado, todo el mundo, no, bueno, pero todo el mundo está en boca de todo, lo puede usar, como que está todo, se habla mucho de eso. Pero fíjense la palabra, dice, ama al otro como a ti mismo. No lo ames ni más ni menos. Si lo amas más, es en detrimento de tu persona, y si lo amas menos, es en detrimento del otro. Entonces, yo creo que
El aprendizaje de los vínculos se trata de ir convirtiendo ese oscilar que tenemos un poco, ¿no? Entre el amar más al otro, amar más a mí, amar más al otro, amarme más a mí, ¿no? Como esta cosa de doy, pero me lastiman, me hacen mal, entonces no doy nada, no doy nada, no doy nada, y bueno, y después me curo y aprendo que bueno, que no estuvo tan mal, entonces vuelvo a dar y doy. Se trata de ir afinando esa curva e ir cada vez haciéndola más pareja y más lineal. ¿Sí? Más lineal. Más pasar de amor pleno a otros, amor pleno a mí mismo, amor pleno, a algo más esto, como a mí mismo. Es un descubrir constante. Yo todavía no lo logro, ¿no? O sea, por supuesto, todo esto que les digo a ustedes, de alguna manera me lo digo a mí mismo, ¿no? Y eso también es lo lindo de esto, que es que yo lo diga no significa que yo lo tenga entrenado, practicado, dominado y súper, ¿no? Sino que significa que es compartir un camino, compartir una forma de ver, compartirles lo que a mí me hace o me hizo bien. ¿Sí? Así como hay otros que puedo compartir, tomate un jugo verde porque te hace bien para tal cosa, o tomate tal cosa porque te hace bien para tal otra, como uno puede dar una recomendación en ese sentido, bueno, mi recomendación es de lo que a mí me hizo bien. Por supuesto que esto es aplicable a la individualidad de cada uno, ¿no? Obviamente que este espacio se trata de algo muy general, lamentablemente, y no es algo particular, no es algo que yo pueda agarrar a cada uno de ustedes y decirle a todos lo que yo les digo se le aplica y les va a hacer bien de la misma manera. No, pero en todo caso tómenlo como un, bueno, a ver, pará, no, voy a explorar el tema de los vínculos, voy a ver lo que dijo él, a ver, hay cosas que a lo mejor me sirven, hay cosas que a lo mejor no, pero en ese hay cosas que a lo mejor me sirven y cosas que a lo mejor no, encuentro lo que a mí me sirve. Pero se trata de buscarlo, se trata de intentarlo, se trata de conocerse, conocer al otro, ¿sí? Bueno, no sé si me va a dar tiempo de hablar, pero bueno, la empatía es otra cosa súper importante, ¿sí? Poder comprender la visión del otro. Bueno, no me va a quedar tiempo, pero bueno, en todo caso quedará para otro, para otro espacio. Me quedan muy pocos segundos, así que no quiero dejar de desearles a todos una hermosa semana y nos vemos la semana que viene.